Bueno, muy buenas tardes, chicos. Bienvenidos a nuestra acostumbrada sesión de narración oral. En el día de hoy, ay, ¿cómo es que es el último chico que acabó de entrar? Acuérdame su nombre, mi amor. Amado Julián Vélez. Julián David Vélez. Bueno, no lo veo arriba, yo lo voy a poner acá abajo porque si no me va a demorar más. Julián David Vélez. ¿Por qué? Profe, Porque, señor, disculpe, Evelyn Tatiana Sarria dice en el chat que acabó de entrar. sí, yo la tuve en cuenta y ya le puse la asistencia. Y ahora Jocelyn Castrillón llega tarde y se va temprano. Bueno, muñecos. Entonces dice así con inspirado acento, estamos en otra sesión del acostumbrado taller de narración oral, en donde pues vamos a ver, o estamos ya en la parte final, recta final, que se llama creación literaria. Amados, yo les recuerdo la razón de ser de la que están, por la que están ustedes aquí. Nosotros vamos a escoger de acá de este grupo y del grupo que trabajamos los jueves, unos estudiantes para que nos representen no solamente la institución educativa Gran Colombia, sino que represente a Colombia en el encuentro de contadores de historias y leyendas que se realiza el otro mes. Listo, por eso empezamos desde ya a hacer este trabajo. Sí, ustedes van a tener esa nota adicional, ese punto de más para que ser tenido en cuenta en la clase en el área de lengua castellana, los que tienen asignatura con el profesor Felipe Cabezas, que les van a tener en cuenta esos puntos positivos en la asignatura. Además de, usted ya les había comentado en clase, existe esa posibilidad de eh, tener o validar ese trabajo que nos corresponde a nosotros en tiempo de jornada contraria para recuperar el tiempo que se dejó de trabajar durante el paro nacional. Teniendo en cuenta todos estos aspectos, entonces, a partir de aquí en adelante, pues vamos a empezar a trabajar sobre la creación literaria. Todo lo que vamos a hacer va a ser relacionado con eso, porque ya es el momento de empezar a trabajar el cuento. ¿Cuál es la función de ustedes o qué es lo que van a hacer ustedes? Pues, amados, aprenderse varias historias o una historia que les va a permitir a ustedes compartirla con las personas que los van a escuchar a ustedes. Diego Palechor, ¿no? Amado, el que acaba de entrar. Sí, Gracias. no, profe, yo entré antes. Ah, ¿y por qué timbró ahora? Ah, sí, usted estaba antes. ¿Quién fue el que Yo entró no sé, ahora? profe. Diego Mauricio. Y lo más horrible es que me escuche y no dice nada. Diego Mauricio Palechor, vale. Entonces, bueno, vamos a empezar o a continuar pues con nuestra creación literaria. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Yo abro 8 días que trabajamos en el cuento, en lo que es la historia del caballero que recibió los 3 consejos. Vamos entendiendo todos los elementos necesarios en una narrativa, ¿sí? ¿Se acuerdan por lo menos los que están en clase de español también conmigo? Y podemos entender entonces que en la narrativa hay un tiempo, hay un espacio, hay unos personajes, hay una razón de ser de la historia, eh, hay un narrador, que en este caso van a ser ustedes, que nos cuentan, nos ponen en conocimiento a nosotros acerca de algo que ustedes conocen.
puede ser real o fantasioso. Eso no nos interesa. Se retiró. Bueno, entonces vamos a ver o vamos a hacer el siguiente ejercicio. Yo les escribí acá en este espacio. Este no era, este tampoco. Aquí tienen 1, 2, 3, 4 párrafos. ¿Los están viendo? Sobrina. Sí, profe, lo estamos Sí, viendo. sí, profe. Tenemos 1, 2, 3 y 4 párrafos. Vamos a recordar un poco cómo sabemos que es un párrafo. Muy sencillo, porque empieza Con mayúscula y termina en punto. y termina en punto. Por eso sé que hay un párrafo. ¿Qué es un párrafo? Pues es un escrito que contiene ¿Contienen? ¿Puntos? No, No me acuerdo. que contiene Oraciones. oraciones con sentido, amado. Cuando llegó a la distancia adecuada, tiene sentido. David metió la mano en el zurrón. Claro, él cogió su manito, la metió al zurrón, es la bolsita que ellos cargaban. ¿Ustedes saben quién es David? Cuando hablamos de David y Goliat, ¿se acuerdan quién es David? ¿El que lo derrotó? El que derrumbó a Goliat. Muy bien. Sacó una piedra y la lanzó con la onda. ¿Qué es una onda? Es como algo para Una tirar las cauchera. piedritas. Como... Una cauchera. Mira, la gamina esa sí sabe qué es cauchera. No, Muy bien. profe. Ay, amada, yo por molestarla. El gigante herido de muerte cayó al suelo. Amado, podría decir uno, venga, ¿cómo es que una persona de una pedrada puede caer? Amado, le pegó donde era. Sí, le pegó donde era. En el cuerpo humano está también diseñado que hay partes que son muy delicadas. ¿Sí? Las sienes, si ustedes se palpan la parte de sus sienes, sienten como si allí hubiera unos huequitos. ¿Ya no? Hagan el ejercicio y verán. Yo les voy enseñando para que vean ustedes qué tanta verdad hay en esta enseñanza. Cuando yo me toco aquí, si usted se toca suave, no es que se vaya a hacer duro, le toca suavecito, usted siente como unos huequitos. Sí, ¿Sí lo está profe. sintiendo? Bueno, si yo pongo mis deditos aquí suavecitos sobre la parte superior de la ceja, voy a sentir como un huequito también. Sí, profe, sí, se Muy siente bien. un huequito. Aquí hay otro. Aquí. Ajá, sí. Ahí hay otro. Aquí hay otro. Suavecito se toca, aquí hay otro. Sí, con el ojito, sí, profe. Sí. Aquí hay otro. Ajá. Ahí hay otro. No, sí, así. Hay como uno, más o menos. Aquí hay otro. Aquí, donde yo cuando abro la boca, siento que como que brinca el hueso, ahí hay otro hueco. Cada uno de esos espacios tiene una función especial dentro del cuerpo humano. Y a Goliat le pegaron aquí. Y esta es una parte muy delicada. Quienes practican las artes marciales, quienes practican boxeo o alguna disciplina deportiva de contacto, se dan cuenta que hay partes muy débiles dentro del cuerpo humano que son las personas golpean. María Paula, ¿qué? González Bolívar. Gracias, amado. Entonces, son partes que son delicadas. Por eso el boxeador siempre busca pegarle aquí o aquí. Dependiendo de dónde le pegue, tiene una razón de ser o una contundencia. ¿Qué significa eso? Pues que le hace daño a la otra persona. ¿Listo?
o quienes les gustan las artes marciales saben, o los que han seguido de pronto a Jackie Chan o a Bruce Lee, hay ciertas partes que ellos llegan porque saben que son las partes más débiles o las más fuertes que tiene el ser humano. Entonces David sabía esa parte y por eso le pegó justo con la piedra, o con el zurrón en este caso, a nuestro Goliat. Entonces Goliat, ay, van a dejar trabajar, Natalia Polanco. Entonces, entonces dice nuestra historia que David fue como venció a Goliat, ¿cierto? El gigante herido de muerte cayó al suelo y de un salto David se echó encima y con su propia espada le cortó la cabeza. Luego dice, David dijo, yo iré, corrió hacia el torrente, cogió 5 guijarros y los guardó en su zurrón de pastor. A continuación, blandiendo la onda, ¿qué es blandiendo? ¿Qué se imaginan ustedes que puede ser eso de y blandiendo la onda? ¿Batiéndola? Sí, moviéndola. Eso es blandiendo, como cuando va con la espada, pues, también, eso es blandir la espada, mover la onda, mover la cauchera. Avanzó hacia el gigante. Cuando vio el gigante avanzar hacia aquel joven desarmado, se rió de él, pero David le dijo, tú vienes contra mí con espada, lanza y venablo, pero voy yo contra ti en el nombre de mi Dios que te pondrá en mis manos. Los israelitas se hallaban en guerra con los filisteos. Los guerreros de Israel estaban aterrorizados porque todos los días un hombre gigantesco salía de la fila de los filisteos y los desafiaba. Todos los días, desde hace 40, el gigante que se llamaba Goliat gritaba, israelitas, mata a uno de vosotros, mandad a uno de vosotros a luchar contra mí. Si vence los filisteos, nos convertiremos en vuestros siervos. Pero si venzo yo, vosotros seréis mis esclavos. Seréis nuestros esclavos. Amados, esto está en desorden. Es una historia como medio incoherente, ¿cierto? No puede ser que Caperucita empiece. Había una vez un lobo que se dirigió a la casa de la abuelita y la comió. Entonces se fue al bosque a esperar a Caperucita. Mientras tanto, la mamá mandó a Caperucita a que le llevara unos pasteles a la abuelita. Sería como incoherente. ¿Por qué digo cómo, amado? Porque es que la riqueza literaria permite que nosotros podamos armar, organizar una historia de tal manera que seamos nosotros los dueños de esa historia y crearla. Entonces, amados, de estos 4 párrafos, léanlo bien, piénsenlo, analícenlo y me dicen qué párrafo va primero, cuál segundo, cuál tercero y cuál el último. No me vaya a decir todavía, solo piénsenlo.
Pere. ¿Listo? ¿Listo? Veamos. Veamos. Vamos a escribir en el chat cómo quedaría el orden de la lectura. O sea, quedaría 1, 2, 3, 4, o quedaría 2, 1, 3, 4. ¿Cómo quedaría según ustedes la historia? Escriban en el chat. ¿Listo? ¿Ya escribieron? ¿Listo, amados? Bueno, me imagino que ya escribieron porque nadie responde nada. Solo escribió Juan Pablo Echeverry, 1, 3, 2, 4, ¿y los demás? ¿Cómo quieren que quedará? Amados, Profesor, disculpe, ¿puede volver a compartir pantalla? recuerden que este es el párrafo número 1. Este es el párrafo número 2. Este es el párrafo número 3. Y este es el párrafo número 4. ¿Cómo se supone que quedaría esto? ¿Cuál sería el orden para que se leyera de manera coherente, que haya una historia que tenga una secuencia lógica? A ver, chiquillos, ¿quién se le apunta? ¿Quién dijo yo? A ver, ¿quién se arriesga pues aparte de su compañero? Ah, ya por acá escribió Vélez, 3, 4, 2, 1. Sebastián escribió 4, 2, 1, 3. ¿Quién le apuesta? ¿Quién sigue apostando? Vamos, Paula. Loren, 1, 2, 4, 3. Vamos, los demás, chiquillos, chiquilines. Sofi, ¿usted qué piensa, hermana? ¿Cómo va a quedar esto? Alechor, 1, 2, 4, 3. Ya hay dos que votan por el mismo orden. ¿Listo? Bueno, vamos. Ah, Sofía. La princesa Sofía, 3, 4, 2, 1. Ya van dos con ese mismo orden. ¿Listo? Me falta creo que uno. Stephanie, 4, 3, 2, 1.
Bueno. Evelyn Sarria, 1, 2, 4, 3. Ya van 3 con ese mismo orden. Natalia, 4, 3, 2, 1. Interesante. Bueno, vamos a hacerlo como si, de acuerdo al orden que tienen ustedes allí. Sofía, hágame el favor y me dice la primera persona qué orden escribió. ¿Qué orden escribió ahí en el chat? ¿La puedo decir yo? Bueno, 1, 3, 2 y 4. 1, 3, 2, 4. La historia le quedaría a esa persona si lo que dijeron 1, 3, 2 y 4, ¿no? Sí, 2 y 4. 1, 3, 2 y 4. Ok, entonces la historia quedaría así. Cuando llegó a la distancia adecuada, David metió la mano en el zurrón, sacó una piedra y la lanzó con la honda, golpeando a Goliat en la frente. El gigante, herido de muerte, cayó al suelo de un salto. David se echó encima y con su propia espada le cortó la cabeza. Los israelitas se hallaban en guerra con los filisteos. Los guerreros de Israel estaban aterrorizados porque todos los días un hombre gigantesco salía de las filas y los desafiaba. David dijo, yo iré. Corrió hacia el torrente, cogió 5 guijarros y los guardó en el zurrón de pastor, bla, bla, bla. Y todos los días, desde hace 40, el gigante que se llama Goliat gritaba, israelitas, manda uno de vosotros a luchar contra mí. Si vencen, los filisteos les serviremos y si no, ustedes a nosotros. ¿Sonó coherente? No. No. No, no sonó coherente. Profe, ¿puedo yo? Regáleme otro número, el que sigue, amada. 3, es 24, ¿fue? Sí, 3, 4, 2 y 1. Profe, una pregunta. Señor. Juan José Vázquez está conmigo, profe, que como no tiene internet, entonces se vino a mi casa. Ah, bueno. ¿Quién? ¿Quién está contigo? Amado. Amado, repítame que no le entendí. Vélez, no le entendí, amado. Profe, que Juan José Vázquez está conmigo, Ah, eso, está conmigo amado. escuchando Juan la clase José porque no Vázquez. tengo internet. Gracias, amado. Gracias. Hola, Juanjo. Cuando vaya a hablar, pues interviene ahí en el micrófono del compañero. ¿Listo? Bueno, muñecos, veamos. Hola, profe. Dice acá, según el compañero que dijo que el orden era 3, 4, 2 y 1. Vamos a ver si es verdad. Los israelitas se hallaban en guerra con los filisteos. Los guerreros de Israel estaban aterrorizados porque todos los días un hombre gigantesco salía a la fila de los filisteos y los desafiaba. Todos los días, desde hace 40, el gigante que se llamaba Goliat gritaba, ¡Israelitas! Israelitas, manda uno de vosotros a luchar contra mí, y si nosotros vencemos, usted no sirve, ni si no viceversa. David dijo, yo iré. Corrió al torrente, recogió unos guijarros, los guardó en su zurrón y sacó la honda, blandiendo la honda y le la pegó pues se la pegó a Goliat y lo derrumbó. Al final, entonces, cuando llegó a la distancia adecuada, David metió la mano en el zurrón, sacó una piedra y la lanzó. Se la pegó en la frente. Ah, no, perdón, es que yo lo dije desde antes y no era desde antes. En el anterior, David dijo, no, venga, yo voy. Cogió las piedras, las puso, empezó a blandir la honda y se empezó a acercar hacia el gigante
y le dijo, tú vienes contra mí con espada, lanza y venablo, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor mi Dios. Y se acercó a la distancia, cogió pues y le pegó con el zurrón en la cabeza, lo tiró al suelo y entonces se acercó y le cortó la cabeza. ¿Es una historia más coherente? No. No. Amado, ¿qué piensa? Que sí, profe. Amados, total, este es el orden que es. Para no dar más vueltas. Este es el orden. La historia empieza, los israelitas se hallaban en guerra con los filisteos, ¿sí o no? Los guerreros de Israel estaban aterrorizados porque todos los días un tontarrón de esos grandotote venía y los molestaba y los desafiaba. Todos los días, desde hace 40, ese gigante grandotote Goliat les gustaba venir a molestarlos. Entonces David dijo, no, venga, yo voy y lo enfrento. ¿Cómo así? Que nos va a seguir molestando toda la vida. Esto no puede ser así. Y se acercó y le pegó su rocazo en la cabeza y el hombre cayó y ahí le cortó la cabeza. ¿Cómo no va a ser coherente? Claro que sí, amado. Aquí hay una coherencia total. De pronto hubo unos 3 que pusieron este primero. Los israelitas se hallaban en guerra. Los otros, todos los días desde hace 40. No, al revés, ¿no? Todos los días desde hace 40 y luego los israelitas se hallaban. Arriba nos manifiesta que se hallaban en guerra los guerreros porque todos los días un hombre salía a molestarlos. Todos los días desde hace 40, cuenta la historia, este fulano venía y molestaba acá. Allí es donde está la coherencia. Allí es donde yo sé que hay como esa hilación, ese orden que corresponde allí para yo poder contar mi historia. Ahora bien, yo quiero que ustedes escuchen esta historia que yo les voy a compartir a ustedes. Esto no es. Para que empecemos a contar nuestras historias. Teniendo en cuenta, uno, toda historia debe tener un nombre, un título. Siempre. Toda historia. A profe, si yo me la invento, amado, con mayor razón. Su historia debe tener un nombre. ¿Por qué? Dice la literatura que todo cuento, toda anécdota, toda historia, toda novela, para poder tener un referente debe tener un nombre. Yo pudiera decir, así como hicimos nosotros en la representación en el primer festival que hicimos en el Teatro Municipal, nosotros hicimos a Caperucita Roja. Y ustedes van a decir, ¡ay, ese cuento tan infantil! Sí, amado, pero lo que pasa es que lo hicimos de una manera muy interesante. Aquí la mala y la perversa era Caperucita, no el lobo. Entonces resultó muy interesante cómo cogimos nosotros la historia y la convertimos. Esa historia no es mía, ¿no? Esa me la regalaron en un libro, en uno de los encuentros, que me pareció muy atrayente. ¿Quién es Sandra Viviana Bolívar? Hola. Hola. Soy yo, María Paula, sino que en el computador se está poniendo lento. Bueno, mi amor. Vale. ¿Dónde iba que me perdí? Bueno, entonces debe tener un referente. Y nosotros cogimos la historia de Caperucita y la acomodamos a nuestro entorno, a nuestra época, y la culpable y la mala del paseo allí era la Caperucita y no el lobo. Entonces yo me puedo apropiar de la historia y cambiarle el contenido, pero lo que no debo dañar es que la historia tiene una hilación, que tiene un tiempo, que debe de ir desde el comienzo hasta el final, que el final debe de ser cerrado,
que yo debo tener un inicio, un nudo y un desenlace, que debe haber unos personajes, que debe haber un espacio, que debe haber un tiempo. Pero al final mi historia algo tiene que decir. Veamos un ejemplo. La historia que les voy a contar se llama Tiempo al Tiempo. Un día cualquiera, ya hace mucho, pero mucho tiempo, un rey montó sobre su corcel blanco preferido y se fue a recorrer los caminos de su reino para averiguar en qué estado estaban las cosas. Al primer lugar que llegó fue un sitio donde estaban confinados todos aquellos que él había hecho apresar, porque se oponían a sus caprichos. Empezó a hablar con cada uno de ellos con la intención de saber qué pensaban de él, hasta que le tocó el turno a un condenado a muerte que iba a ser ahorcado ese mismo día. Majestad, le dijo el reo al rey, si me perdonas la vida por un año, le enseño a volar a su caballo. El rey, que era un hombre al que no se le escapaba capricho ni extravagancia, miró al reo y empezó a imaginar todo el poder que le daría tener un corcel blanco volador, porque podría recorrer en poco tiempo sus dominios y llegar primero que sus enemigos a los campos de batalla. Así que decidió aceptar la oferta del reo y le concedió un año más de vida para que cumpliera su promesa. Como tenía que dejar el corcel blanco en manos del reo, continuó su recorrido a pie. El condenado a muerte quedó muy contento con el corcel. Otro reo, que había sido testigo del diálogo con este, se le acercó y le preguntó: oiga, compadre, ¿usted de verdad piensa hacer volar ese caballo en un año? El condenado a muerte simplemente lo miró y respondió: en un año pueden ocurrir muchas cosas. En un año se puede morir el rey. En un año se puede morir el caballo. En un año me puedo morir yo. O en un año a lo mejor este caballo baila y hasta aprende a volar. Esa es mi historia. Entonces, amadas, sus historias deben de tener un nombre, deben de tener unos personajes, deben de tener un espacio. Vamos a ver si mi historia cumplió con todo eso. ¿Cómo se llamaba mi historia? Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Personajes. El corcel. El Sí. rey, El rey. el caballo, Sí, es el corcel. Y el reo. El reo. ¿Qué más falta? Ese que iba a Y el ser que le, el caballo, sí, ese corcel. Ese es el reo. y el que Falta le un preguntó personaje. que, el que le preguntó que si creía que el caballo iba a volar. Eso. El otro reo que le preguntó que si de verdad él creía que su caballo iba a volar. Espacio. ¿Dónde creen ustedes que se dio la historia? En el campo. En el campo, amado. La historia lo decía. El rey salió a recorrer los caminos de su reino en el campo. Muy bien. ¿Qué hora creen ustedes que se dio esta historia? ¿En horas de la noche? ¿En la mañana? En el día. ¿En la mañana, en la tarde o en la noche? la mañana, En la mañana. En la mañana. La historia empieza un día cualquiera. Ya hace mucho tiempo. Generalmente todas las historias, ¿ustedes no han visto? Érase una vez. Había una vez. Cuenta la historia. ¿Sí? Hay un punto de partida. Ok. ¿Qué nos falta? ¿Qué podemos nosotros resumir de la historia? ¿Qué enseñanza podría dejarle la historia? ¿Qué puedo decir yo de la historia?
Profesora, pues que el príncipe era una persona muy confiada al pensar que el corcel iba a volar, que un reo le iba a enseñar al caballo a volar. Pero eso sería confianza, ¿se acuerdan lo que decía al comienzo? El rey era muy ¿qué? Muy caprichoso. ¿Y por qué era caprichoso el rey? ¿Por qué tenía todos los reos que tenía ahí o la gente presa? Porque ¿qué pasaba? Porque hacían todo lo que él le pedía, profe. Al revés, porque no hacían lo que él le pedía. O sea, no estaban de acuerdo con sus caprichos. Eso es escuchar con atención. Muy bien. Entonces, vemos que, bueno, entonces, ¿qué podemos resumir de esta historia? Si nosotros fuésemos a sacar una moraleja, ¿cómo quedaría esa moraleja en esta historia, por ejemplo? ¿Cómo podemos confiar en las personas, como lo hizo aquel rey? ¿Cómo podemos confiar en las personas? No, porque es que, amada, en primer lugar, el reo no le dijo que, o sea, ¿vos crees que le va a enseñar a volar un caballo? No, jamás, eso nunca sucederá. Pero ¿por qué el rey le dejó el caballo? Creo que será como para probar de que no ocurrirá. Amado, ¿cómo empieza la historia? Ojo con eso. ¿Cómo empieza la historia? Bueno, yo les voy ayudando un poco. Ahí está la asistencia para que la vamos llenando, por favor. La historia comienza, había una vez un rey que era muy caprichoso y salió ese día en su caballo a recorrer el reino para saber en qué condiciones estaba. Y pasó justo donde estaban unos reos, personas que se encontraban allí, justamente porque no estaban de acuerdo con los caprichos del rey. Pues si yo sé que usted es fanfarrona, ¿qué hago yo? Pues hago una fanfarronada para que, como para llamar su atención. ¿Qué fue lo que hizo el reo? Se burló del rey. Se burló del rey. ¿Por qué? Porque jamás, ¿cuándo va a volar, va a volar un caballo? Todavía que aprenda a mover los piecitos allí, digo yo, aprendió cómo a bailar. ¿Cierto? Y que no es a bailar, sino que el caballito se mueve y cuando uno le pone la música, pues parece que estuviera bailando, ¿cierto? Entonces, ¿cuál podría ser la moraleja de esta historia si nuestro rey, que le dejó el caballo pensando que iba a poder hacer una serie de cosas maravillosas? Pues no puede ser que él era confiado. Rapidito. Sofía, ¿usted qué piensa, amada? Ramírez, ¿qué crees tú que cuál sería la moraleja de la historia? Julián. Que los caprichos no se pueden hacer reales cuando queramos. Que todos los caprichos no pueden ser reales, que no se dan. Sí, puede ser, puede ser. ¿Qué otra moraleja podemos sacar de la historia? Me abruma esta contestación, esta participación. Bueno, escucha la historia de Stephanie, por favor. ¿Nos vas a leer tu historia, Stephanie? Bueno, ¿quién quiere leer la historia, pues? Profe, la historia de la tarea que usted nos puso. Sí, Stephanie, ¿qué dijiste? Era por contarlo. No entendí. Bueno, ¿alguien quiere leer la historia? ¿Ninguno trajo la historia? Hágale pues, Stephanie. El patito feo.
Era en un día lluvioso, una pata estaba incubando huevos. Uno de esos huevos no era de ella. El pato, que no era de ella, rechazó a sus hermanos cuando se dio cuenta que era un cisne y también rechazó a su mamá. Ese cisne se burlaba de sus hermanos porque quería tirarlos al agua. Los pobres recibían burlas y empujones de él y les decía que ojalá que los pillara el gato grandulón y que los quería perder de vista. Un día el cisne decidió marcharse, se encontró con patos y gansos, siguió su vida, llegó a una casa de una viejita donde pasó un tiempo, se portaba muy grosero con los otros animales, entonces se marchó. Una tarde de otoño vio a una familia de patos muy feliz, pero él no sabía qué era eso. Un campesino lo rescató porque era invierno y el pobre casi muere congelado. Tenía que escapar asustado por la mujer y los niños que le daban tanto amor. Cuando llegó la primavera, se dio cuenta que había hecho mucho daño, más que todo a su familia. Volvió a su hogar y le pidió perdón a su mamá e hermanos. Ellos lo perdonaron porque, sin embargo, no era su hijo ni su hermano, pero lo querían como si fuera familia de él. Moraleja: nunca hay que rechazar a los demás por sus defectos, por su origen y su físico. Muchas gracias, Amada. Muy bien. ¿Quién más? Loren. Bueno, profe, la tortuga y la liebre. Un día como cualquiera, la tortuga retó a la liebre a correr, pero la liebre se había vuelto lenta y la tortuga rápida, pues estaba entrenando en un gimnasio. Así que la tortuga, al ver de que la liebre no quería correr, le dice a la liebre: dale, que te daré mucha ventaja, así vas a ver que tal vez me puedas ganar, pero estoy seguro que no. Y si me ganas, te llevarás un gran premio. Y así fue, la liebre aceptó. Y fue así como la tortuga le da mucha ventaja y le dice a los amigos: seré el mejor. La liebre intenta correr lo más rápido que puede, porque se había vuelto muy lenta. Así que así fue. Ni la, así que, así, perdón, aquí me confundí, me salté para. Así que la tortuga, mentigo, profe, perdón. Así que la tortuga no sabía en dónde se había escapado su amiga la liebre. Así que salió corriendo lo más rápido que pudo, cuando vio de que la liebre estaba súper cerca de la meta. Así que se tropezó con una piedra que estaba en el camino. Cuando vio eso, la tortuga aprovechó, salió corriendo, pero también se cayó. Se levantó lo más rápido que pudo y alcanzó a pasar la meta. Así que él dijo: la tortuga, ¿viste? No me hubieras podido ganar. Pero la liebre se sintió mal. Y así fue que la tortuga le dio el trofeo y le dijo: tú te lo mereces más que yo. Ya. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo, profe, Lo escucho, mami. los tres cerditos. Esta es la historia de tres cerditos que eran hermanos. El cerdito mayor, llamado Miguel, era prepotente, arrogante y orgulloso. Tenía un mal comportamiento con sus hermanos. Un día el cerdito menor, Charlie, que era el más soñador, le dijo que él quería estudiar música, pero este con voz despectiva le dijo: ¿tú? ¿De dónde? Si no sabes nada, y empezó a burlarse de su cara. El otro cerdito llamado Simón, que estaba cerca, alcanzó a escuchar la conversación y le dijo: no te preocupes, yo te voy a ayudar a que seas un gran músico, trabajaré duro para ello. De esta manera pasó el tiempo y el cerdito menor empezó a tomar clases de música, pues le gustaba cantar, y su hermano, al verlo feliz y con ese gran talento, se sintió orgulloso. De repente le vino a su mente el recuerdo de su hermano mayor y se preguntó qué sería de su vida, pues no lo veía hace 5 meses, ya que había decidido no volverlos a visitar porque había conseguido un buen trabajo, tenía una casa muy grande y bonita, y nunca mostró ese cariño por sus hermanos. Así pasaba el tiempo y Charlie ya cumplió un año de estar estudiando música. En cierta ocasión se encontraba cantando en el patio de su casa, cuando alguien escuchó esa gran voz y quedó perplejo ante tanto talento. Por lo tanto, decidió ir a hablar con él y proponerle que cantara en su club.
y este, emocionado, no lo dudó y le dijo que sí. Simón estaba feliz al ver el triunfo de Charlie. De repente les llegó malas noticias de Miguel. El conejo Tomás, su amigo, fue y les contó la triste suerte de este. Les dijo que Miguel se volvió adicto al juego y allí perdió su casa, dinero y todo lo que tenía, ya que el señor Lobo se había adueñado de todas sus pertenencias. Ante el fracaso y el verse en la extrema pobreza, Miguel lo soportó y enfermó. Ya no era el cerdo ambicioso y orgulloso que era antes, que estaba penado con sus hermanos por el comportamiento tan vil que había tenido con ellos. Pero como Simón y Charlie eran tan de buen corazón, fueron a buscarlo y a pedirle que se fuera a vivir con ellos. De esta forma lo perdonaron. Ante este gesto de amor, Miguel les pidió perdón, recobró su salud y no volvió a ser el cerdo arrogante de antes. Súper, excelente. Ese cuento sí es creado por usted, amado. Claro que el de Loren también le hizo unos cambios importantes. ¿Alguien más? Bueno, queridos, quiero compartirles, de verdad estoy muy contenta, muy contenta. Acabo de llegar un mensaje. Al rato estaba timbre y timbre de celular, pero pues uno hablando con ustedes es imposible responder. Acabo de llegar un mensaje y ese mensaje dice: buenas tardes, docentes, quiero informarles que ya estamos trabajando en cómo se recuperará el tiempo de paro. Para lo que les quiero pedir que me colaboren enviándome por este medio a mi correo las clases, los horarios de cada clase que ustedes donde incluyan día, hora y el área. Amado, ¿por qué me complace? Ay, amado, porque es que yo vengo trabajando hace rato en esto. Entonces, sí, yo sigo trabajando en lo mío porque terminamos el taller de narración y recuerden que viene el taller de ¿cómo se llama? De producción audiovisual. Y el viernes tenemos fotografía y martes semillero sapiencial. Amados, no se queden. Todos los estudiantes, todos mis estudiantes de séptimo, octavo y décimo tienen que estar trabajando en esto para recuperar el tiempo que hemos dejado de trabajar. Si nosotros dejamos de trabajar 23 días, son 23 días que hay que recuperar. Entonces ustedes terminan semillero y tienen que montarse en otro de los talleres que yo doy. ¿Listo? Para poder recuperar ese tiempo. Los estudiantes que no recuperan, amado, pues no van a tener la posibilidad de poder pasar. Entendiendo que todos los que están aquí van a tener muchísimas más posibilidades. Porque, amado, estamos viendo temas súper relacionados con esto, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí les comparto. Pero yo apago esta cámara.